Son más de 200,000 millones de pesos los implicados en este gran fraude. Me parece que es uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia de México. No debería ya la Fiscalía General de la República citar al expresidente Calderón para que explique por qué permitió este gran fraude a la nación. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal. Paisanos, yo creía que la Casa Blanca, que la estafa maestra, que Pegasus, que el caso Odebrecht eran uno de los casos más fuertes de corrupción en el sexenio pasado del PRI. Pero cada vez viene saliendo más información que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República están encontrando. Yo hoy quiero hablarte de uno de los temas que seguramente ya conoces, y si no lo conoces, por favor déjame aquí en los comentarios si o no sabías de la Operación Zafiro, si sabías de Alfonso Gamboa. Este exfuncionario de alto rango en el sexenio de Peña Nieto, específicamente de la Secretaría de Hacienda, estuvo involucrado junto con su esposa en lavar dinero, en hacer empresas fantasmas, y hoy no podemos saber el testimonio del hombre que vemos en pantalla. ¿Por qué? Porque este señor el año pasado fue asesinado. Él, su hermano, sus 3 hermanos y su madre en una reunión familiar. Ese caso provocó que la Fiscalía investigara y encontrara toda esta red de corrupción de la cual hoy sale nueva evidencia de este caso y cómo este señor estuvo involucrado en la Operación Zafiro. ¿Qué es la Operación Zafiro? Es justamente esta triangulación de desvío de recursos para llevar todo ese dinero, millones de pesos, a las campañas del PRI en el 2016. Esto no me lo estoy inventando, esto está en las noticias de diferentes medios que hoy te voy a compartir los datos, los detalles. Así que quiero agradecerte que te quedes hasta el final del video, me apoyes con tu me gusta en este video en específico y por favor me ayudes a compartirlo o a dejar el comentario si sabías o no de esto que vamos a platicar a continuación. No solamente vamos a charlar de este tema, de este exfuncionario, sino también de otro de los casos de corrupción que al presidente le hacen la pregunta: presidente, ¿cuándo va a hacer que los expresidentes comparezcan? Él dice que esto es cuestión de la Fiscalía General de la República, pero hay un caso que es el negocio de las cárceles privadas. En el 2010, el expresidente Felipe Calderón ordenó un giro radical al sistema carcelario, dio apertura a la iniciativa privada que dio pie a un negocio de más de 200 millones de pesos. Repito, 200 millones de pesos en mano de 6 magnates mexicanos y que es importante decirlo, este negocio es hasta el 2032. Hoy el presidente responde ante esos cuestionamientos porque ahora es el encargado de saber, de definir pues cómo van a estar esos contratos, ¿no? Que ya fijaron estos expresidentes. Faltó mencionar el avión presidencial entre los casos de corrupción, el aeropuerto internacional que se tuvo que cancelar, pero hay muchos temas que hoy vamos a compartir. Entonces vámonos con la primer noticia, que es justamente esto: Alfonso Gamboa, un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Peña Nieto, lavó dinero y ocultó una riqueza que no correspondía con los ingresos que declaraba. Los detalles que hoy salen son importantes decirlos. De Gamboa Lozano, que fue acribillado la semana pasada, estamos hablando de hace un año, estas noticias del Financiero de hace un año, tenía mucha información de Operación Zafiro, según lo dice Javier Corral, gobernador o ya ex gobernador de Chihuahua. Alfonso Isaac Gamboa Lozano fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este hombre que, según lo que dice Javier Corral, tenía mucha información de la Operación Zafiro. Esta Operación Zafiro que también sabía un poco del tema, pero no sabía la profundidad, de modo que hayan tenido que contratar a estos malitos para acribillar a él y a 4 de sus familiares. Esto fue el 21 de mayo en un municipio ubicado en Morelos. Ahora, dar con los responsables materiales e intelectuales de esta ejecución hoy cobra mucha relevancia porque este personaje, Isaac Gamboa, se trataba de una persona que tenía demasiada información sobre la Operación Zafiro y
Es aquí cuando les traigo estos datos que recién salen el día de hoy, 17 de septiembre, por el medio Regeneración. Fiscalía General de Justicia investiga el retiro de 52 millones de pesos de empresa fantasma ligada a exfuncionario de Enrique Peña Nieto. ¿De qué trata? Bueno, este exfuncionario que vemos en pantalla estuvo involucrado con una triangulación de recursos, el cual este dinero, como lo dice aquí el medio, se retiró en diferentes operaciones bancarias registradas antes y después del asesinato de Gamboa y 4 miembros de su familia. Esto el 21 de mayo del 2020. La empresa que está aquí escrita de SASB, Razón Social, que investigó la Fiscalía General de la República como parte de una red de empresas que lavaban dinero a escala internacional por 5,800 millones de pesos entre el 2014 y el 2020. O sea, todavía en 2 años, 1 año del gobierno del presidente López Obrador, se estaban haciendo estas operaciones. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué el presidente si dice todo el tema de anticorrupción? Bueno, porque todo esto es un sistema. Cuando el presidente llega y descubre y se da cuenta cómo está todo armado y triangulado, y ya es un tema muy burocrático. Hoy ya se pudo desmantelar, no me refiero a hoy, me refiero en la actualidad, se pudo desmantelar esta triangulación de recursos que se detectó a tiempo gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, ¿cómo es que operaron estos personajes de la vieja política del sexenio anterior? Laura Patricia Aguilar Maya fue quien presuntamente retiró el dinero que no estaba autorizada para efectuar los movimientos y quien es identificada por las autoridades como prestanombres de la esposa de Isaac Gamboa. Esta esposa, Betsabe N., fue detenida en un penal estatal de Morelos por su presunta participación en este multihomicidio. Es decir, la mujer estaba involucrada en todo esto. Aguilar Maya, junto con Betsabe y otras 19 personas físicas y morales, son investigadas actualmente por la FGR por el presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La verdad es un tema muy largo, muy amplio, el cual es importante en algún otro video contarte los detalles, pero quería platicarte sobre este caso, la Operación Zafiro, este personaje que estuvo involucrado y que llegaron al punto de quitarles la vida a él y a sus hermanos y a su mamá. ¿A qué nivel estamos llegando en la jerarquía política que se tenga que hacer esto en contra de exfuncionarios corruptos, pero que es mejor silenciarlos para que no involucren a más personajes? Este señor fue asesinado antes de disfrutar la riqueza desmedida que estaban haciendo. Y bueno, en otras noticias, queridos amigos y amigas, les platicaba acerca del tema de este negocio que hicieron Felipe Calderón y varios empresarios. Quiero que escuchemos esta parte de la mañanera en el que el presidente responde a estos cuestionamientos de actos de corrupción que todavía los mexicanos y este actual gobierno tienen que seguir pagando, como es el caso de estas concesiones a las cárceles que hasta el 2032 tienen que seguir pagándose. Esto lo revela la periodista que le hace el cuestionamiento. Así que escuchemos este fragmento de la mañanera. Por favor, ayúdanos con tu me gusta en este video y sobre todo compartiendo esta valiosa información para que más mexicanos se enteren de cosas que no salen en la televisión. Escuchemos. Presidente, y en otro tema, seguimos en Contralínea investigando todo el tema de corrupción en los reclusorios, estos 8 contratos que usted también ha revelado aquí en la conferencia. Hemos encontrado ya más información en torno a cómo se dieron estos negocios, que el presidente Felipe Calderón directamente aprobó que se dieran estos contratos a 6 empresas que eran cómplices en su gobierno, y estas empresas, entre las que están Tradeco, GIA, Arendal, estas empresas vendieron esos contratos que se les habían asignado directamente. Se les habían asignado directamente porque supuestamente era un tema de seguridad nacional, entonces hay un tema de defraudación, pero además hay un tema de ilegalidad en esta venta de contratos. También hemos documentado que toda esta corrupción, estos contratos que además están por 22 años, que son transeccionales, implican un gasto del erario de 300,000 millones, al cual ustedes ya lograron que se les baje el 15%. Sin embargo, presidente, pues son más de 200,000
millones de pesos los implicados en este gran fraude. Me parece que es uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia de México. La Fiscalía General de la República ya tiene abiertas indagatorias. Nosotros tuvimos acceso a estos documentos donde se observa que entre los funcionarios que están investigando pues está el propio Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, también el exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero, entre otros, y las propias empresas. La pregunta, presidente, es si no debería ya la Fiscalía General de la República citar al presidente, al expresidente Calderón, para que explique por qué permitió este gran fraude a la nación y si el gobierno de México está colaborando en esas indagatorias de la Fiscalía General de la República, pues para que se documente este gran fraude a la nación que implica más de 200,000 millones de pesos. Miren, nosotros ya hablamos sobre este tema. Se logró un acuerdo de una disminución del 15%, como tú lo señalas. Sin embargo, se envió a la Fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos. Baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Por eso se envió. Va a ser la Fiscalía la que va a resolver. Pero quiero aclarar algo. Desde que tomé posición, sostuve que en el caso de los expresidentes, solo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión, se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes, que yo era partidario y soy partidario de que se vea hacia adelante, porque el colmo, la verdad, es que luego de todo lo que hicieron en el periodo neoliberal, que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México. Desde que llegaron los españoles empezó el saqueo. Bueno, con el tesoro de Moctezuma, está aprobado que se lo robaron y se lo repartieron y le tocó más a los jefes de la invasión. Y luego 300 años de saqueo. Pero todo lo que se llevaron de oro y de plata a Europa en 3 siglos es el equivalente a lo que se extrae de oro y plata en la actualidad en 3 años. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal. Amigos y amigas, ¿qué vamos a hacer con estas acciones que han cometido expresidentes al erario público? Se han hecho atrocidades con estas enormes cantidades de dinero que han defraudado la confianza de los paisanos y de los mexicanos que hemos votado por esos lastimosos funcionarios públicos. Gracias por compartir este video, nos vemos en la siguiente. Yo soy Emiliano y cuídate mucho, excelente fin de semana. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex detrás de los famosos y mexicanos con AMLO, para que te sigas manteniendo informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente.